porque el día de hoy hubo hay un foro que se organiza en Guanajuato. Fíjense nada más, un foro que se organiza en Guanajuato. Es un foro del Poder Judicial que se organiza en Guanajuato, al que acude la ministra Lenia Batres. Y ya sabemos, apartamos por el principio, Lenia Batres es la única ministra de la Suprema Corte que está acudiendo a foros públicos organizados no en el marco de la reforma al Poder Judicial, en estos foros diálogos, no, sino que son organizados adicionales a ellos y se han organizado en plazas públicas, en parques, en universidades, etcétera. El tema es que justamente hoy, pues Lenia Batres acude y comparte obviamente algunas fotografías de cómo le fue, comparte este boletín en el que pues menciona que acude a este foro para explicar la reforma al Poder Judicial, explicar que el respeto a los derechos laborales se están resguardando con la reforma al Poder Judicial y todo esto dentro, más bien en medio de una polémica que estalla. Porque mientras la ministra Lenia Batres estaba hablando sobre la reforma al Poder Judicial, hubo pues un par de movimientos, no es la primera vez que le pasa, pero ya hubo un par de integrantes del Poder Judicial, empleados particularmente del Poder Judicial, que se manifestaron durante su participación. Les voy a compartir este primer video de Alex Ramblas, donde tal cual empieza a poner en videos lo que pasó durante este foro. ¿Cómo se trata de violaciones a las reglas de la democracia deliberativa? Nuestra Constitución no habla de ninguna democracia deliberativa, tiene solamente el concepto de democracia que se encuentra contenido en el artículo 3 constitucional, pero se inventó una corte que los congresos de los estados y el Congreso de la Unión estaban obligados a cumplir una democracia deliberativa y no solamente la inventó, sino que le puso reglas. Una de esas reglas dice que deberá garantizarse la deliberación en condiciones de equidad entre mayorías. Lo que ahí ustedes están viendo es a esta mujer que está entregando una serie de volantes mientras la ministra Lenia Batres está hablando. La siguen algunos para pues pedirle que les entregue, o sea, que entreguen estos volantes. Luego va y se sienta, como muy no queriendo la cosa. ¿Y qué es lo que decían estos volantes? Que aquí es lo que me parece más interesante. Uno de los volantes decía, información importante. El Poder Judicial de la Federación no libera a delincuentes, protege tus derechos del abuso de las autoridades. Y el otro es todavía mejor. Si el ISSSTE no te da atención médica, acude ante el juez de distrito. Él te ayudará y protegerá. Yo. O sea, ahora resulta que el Poder Judicial al que pues una persona que no es recibida, vaya, voy para atrás. Ahora resulta que el Poder Judicial que no utiliza el ISSSTE cuando debería, te está diciendo que si a ti el ISSSTE no te da atención médica, acudas con ellos para que obliguen al ISSSTE a que te dé atención médica. Quiero recordarles que la célula dorada del Poder Judicial no usa el ISSSTE. Ellos tienen un seguro de gastos médicos privado, como el fiscal también. Ellos no van al ISSSTE, ellos no se aseguran ahí. O sea, lo tienen, pero a donde van y se atienden es a un seguro de gastos con una aseguradora privada. Entonces, resulta pues muy irónico que dentro de estos volantes ahora te digan que si el ISSSTE no te atiende, pues vayas con ellos para que te ayuden. No, bueno, eso lo hubieran hecho antes. ¿Por qué no se les ocurrió lo de los volantes desde antes? ¿Por qué no se les ocurrió entregar volantes para informarle a la gente por qué motivos pueden acudir o no al Poder Judicial, a su juzgado de confianza? Hasta apenas, imagínense, uno de los logros de la reforma del Poder Judicial es que estamos obligando a los trabajadores del Poder Judicial a salir de sus oficinas a informarle a la gente que podría no tener idea de que puede hacer eso en el Poder Judicial, que puede ir a un juzgado, no saben ni para qué pueden ir al juzgado algunas personas, les están informando para qué sirven los juzgados. Miren, al menos podemos hablar de un primer logro sin hablar de una aprobación todavía, ¿eh? El primer logro es que ya están saliendo de sus oficinas para informar, porque ya ubicaron que mucha gente no, a ver, a grandes rasgos sabemos para qué sirve el Poder Judicial,
pero de a bote pronto no es algo que utilicemos en una base diaria. Y quizás deberíamos hacerlo. Yo, por ejemplo, estoy en ese momento de ir a presentar un par de demandillas por ahí, pero a ver, ¿y quienes no tienen esa información? A ver, quienes viven en un despojo de tierras, ¿cuándo les puedo apostar que han ido a ampararse, a intentar que se les ayude y que les han dicho que no? Eso lo puedo apostar. Y yo sé que aquí muchos de ustedes me van a poder decir que tengo razón, que alguna vez alguno ha intentado ir al Poder Judicial para combatir alguna injusticia. Yo hablo de la más básica y quizás la más recurrente, que es el despojo de propiedades. Y en vez de que se les ayude, terminan entregándole sus tierras al que se las quiere robar. Así tal cual. Entonces resulta muy interesante. Yo puedo ver, yo me gusta ver todo de manera optimista, pero yo quiero ver esta parte optimista de, aunque todavía no estamos en la aprobación, pues están entendiendo que la gente necesita saber para qué puede utilizar el Poder Judicial, aunque eso no signifique que les vayan a hacer justicia. Partamos por eso, porque esa es la razón por la que muchas personas no utilizamos el Poder Judicial, porque de antemano sabemos que no van a hacer absolutamente nada y que al contrario, podríamos estar exponiéndonos a represalias porque pueden estar completamente aliados a aquellos que tienen más poder o más dinero y en vez de ayudarnos a nosotros o al pueblo indefenso, pues van en contra, ahora sí, del pueblo indefenso. Esta, por ejemplo, ¿no? Esta primera, que me encanta, cuando dicen, el Poder Judicial no libera delincuentes, protege tus derechos del abuso de las autoridades. ¿Cuántos aquí han sido despedidos injustamente? ¿Han intentado presentar algún tipo de recurso? ¿Han recurrido a todas las etapas y han intentado llegar hasta el Poder Judicial para que se les resuelva? Caray. ¿Cuántos? Les puedo apostar que quienes lo hayan intentado igual ya hasta salieron perdiendo. O es más, el juicio se ha alargado tanto que ya no saben si algún día se va a resolver. Y eso de que no liberan delincuentes, yo sé que hay una responsabilidad compartida con la fiscalía, creo que es evidente, hay una responsabilidad compartida con la fiscalía, con los policías, claro, pero ¿y qué pasa cuando todo eso se cumple y eventualmente tienes a una magistrada o a un juez, por ejemplo, hablemos de Nadia Villanueva, que libera no una, sino 2 veces al hijo del Mencho? Por ejemplo, ¿qué pasa con el juez de Los Porquis que liberó y amparó a 5 abusadores de una menor? Al menos lo destituyeron. ¿Qué pasa con el juez de Puebla? Yo siempre lo saco a colación, el juez Aaron Chino, que liberó no a uno, sino a más de un pederasta, confeso, y de no haber sido porque lo exhiben en la mañanera, porque además quería avanzar en la carrera judicial, de no ser porque lo exhiben en la mañanera, no hubiera detenido y puesto y haber hecho justicia a un menor de edad, por ejemplo. Entonces, creo que aquí hay que cambiar la narrativa. En el Poder Judicial de la Federación no todos liberan delincuentes, pero sí hay. Creo que valdría la pena empezar por eso. Entonces, mientras esto estaba pasando, están pues estos trabajadores del Poder Judicial entregando estos documentos. Entonces llega un punto en el que le gritan a Lenia Batres. Este es un video de MX que lo suben a sus redes sociales y pues le empiezan a gritar a Lenia Batres que pues que no mienta. Vean esto. Lenta, inaccesible, inentendible, tiene fuertes rasgos racistas, sexistas y racistas, y muy constantemente es corrupta y irracional. Porque quedamos que es un foro no deliberativo, sino de escucha. Ya sus líderes, si les preocupa la estadística, presenten los suyos en un documento. A ver, miren, ya con sus líderes que tomaron la responsabilidad de generar, porque yo hice el trato con ellos, sus dudas con la ministra, ya lo hicieron. Entonces, le vamos a pedir respeto, porque a gritos no nos vamos a entender. ¡Dejen de mentirles! A gritos no nos vamos a entender.
Si quiere justicia, muestre la voluntad de tenerla. Adelante, por favor. Llevan más de 5 años mintiendo. Ya cállate. Escucha. Estoy hablando de diálogo. Que lo respete ustedes, que les está mintiendo. Estoy hablando mediante la vía del exhorto. Sean tan amables de atender este exhorto. Vamos, ministra. La ministra. Adelante, del pueblo. ministra. El Senado te quiso. La ministra del pueblo, vamos. Ahí está, ¿eh? O sea, se puso intenso. Estamos hablando en parte de Guanajuato, no estamos hablando de cualquier estado, estamos hablando de uno de los estados donde más violencia existe, por cierto. Y ahí hay una enorme responsabilidad en las fiscalías y pues alguna de esa responsabilidad también recaerá en el Poder Judicial. Yo sí hablo de una responsabilidad compartida cuando hablamos de liberación de delincuentes, sobre todo de aquellos que son del narcotráfico, cuando hablamos de liberaciones, por ejemplo, de feminicidas o cuando hablamos incluso de liberación de ciertos abusadores, o sea, por ejemplo, hombres que han intentado asesinar a sus parejas y no las asesinaron, pero los dejaron libres. Ya hemos tenido varios casos. Esos creo que son los casos más emblemáticos. No puedo decir que todos los integrantes del Poder Judicial sean corruptos. No, no lo son todos, pero lamentablemente lo hemos dicho muchas veces aquí. Los que son más, los que de verdad tienen ganas de hacer justicia, muchas veces más bien, casi nunca los conocemos porque son los que menos probabilidades tienen de crecer en el sistema del Poder Judicial. Ese es el tema. Los personajes que podrían ser jueces buenos, que están haciendo bien su trabajo, que con todos los estilos y aflojes van y le suman, ponen su granito de arena en contra de un sistema que no es el sistema político, el sistema judicial y el sistema fiscal y de seguridad en México son corruptos, pues. Entonces, se han hecho modificaciones, no podemos decir que al 100%, pero yo sí quiero creer que hay algunos jueces que intentan hacer esa chamba pese a todas estas adversidades o a todos estos obstáculos, pero son los que menos probabilidades tienen de crecer, porque como no están al 100% con el sistema, pues entonces, ¿cómo esperamos todas y todos que ellos puedan crecer? O porque no tienen palancas. Lo que a mí me brinca mucho es estos trabajadores del Poder Judicial. Tengo esa visión, digo, voy por pasos, pero sí me encantaría saber cuántos de ellos van creciendo con la carrera judicial y si no tienen algún nexo con algún otro juez. Porque también hay que ser honestos. ¿Quiénes serían los verdaderos afectados de la reforma al Poder Judicial? ¿Todos los trabajadores del Poder Judicial? Yo quiero pensar que no, porque si pensamos que todos los trabajadores del Poder Judicial serán afectados, entonces estamos dando por hecho que todos los integrantes del Poder Judicial están adentro por palancas y no por la famosa carrera judicial. Si eso es, porque eso es lo que me están dando a entender con estas protestas. Es lo que me están dando a entender. Cuando están haciendo este tipo de protestas, diciendo que están atentando contra sus derechos laborales, los empleados del Poder Judicial, aquí hay de dos sopas. O no entienden y no han leído la reforma del Poder Judicial, o están aceptando de facto que ellos forman parte del problema, que ellos entraron al Poder Judicial por palancas, que ellos entraron al Poder Judicial porque son familiares de algún juez, ministro, magistrado, que ellos entraron al Poder Judicial no por mérito, que ellos entraron al Poder Judicial o han escalado dentro del Poder Judicial por esas mismas palancas, que no es carrera judicial, a menos que la carrera judicial la queramos entender como la carrera de brincar de no por méritos, sino de palanca en palanca. Si eso es lo que se entiende por carrera judicial, y evidentemente eso es lo que sí modifica esta reforma, pues entonces entiendo claramente la molestia. Por eso yo hago ese posicionamiento desde aquí. Aquí los trabajadores del Poder Judicial tienen que entender muy claro, lean la reforma, entiendan el contexto en el que viven, sean realistas. Y una vez que hagan eso, si quieren salir a protestar, entonces respóndanse estas preguntas. ¿Cómo ustedes han escalado y cómo entraron al Poder Judicial? Porque entonces así me queda muy claro. No me dicen que es el escalafón. Órale, en avanzar en la carrera judicial, ir avanzando, ir creciendo en los escalafones, yo preguntaría cómo le van haciendo.
yo vuelvo a poner el caso de la ministra Nadia Villanueva. Lo vuelvo a poner sobre la mesa. ¿Cómo es posible que una ministra, que hoy sea ministra, pero cuando fue juez, a lo largo de su carrera judicial, fue denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal, provocó una huelga de hambre? Prácticamente las denuncias en su contra fueron por un no solo mal clima laboral, ¿no? Sino porque abandonó el trabajo, porque se iba de compras, porque cuando le tocaba guardia se iba de fiesta, porque atendía mal a las personas, porque casi no se le veía en el juzgado, porque había un retraso, porque como nunca estaba, y porque además había amiguismo. Todas esas cosas deberían de haberle bloqueado crecer en el Poder Judicial. Pero no pasó, al contrario, terminó siendo magistrada presidenta. Perdón, pero ¿cómo es posible que esos magistrados, y aparte se quejen encima, y encima se quejan? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Con qué cara vienes y te quejas? Si ese es justamente lo que se quiere modificar. Hay que entender que en esta reforma solo se modifican dos temas esenciales. ¿Cómo llegan y cómo controlas que los que están dentro hagan bien la chamba? Eso es lo único que modifica. Es lo único que modifica. Y teniendo eso en control, entonces puedes pensar en otras modificaciones. Por supuesto. Así que yo pongo esto sobre la mesa. Si se están quejando, entonces es o porque no han leído la reforma o porque ustedes forman parte de ese sistema que se quiere modificar. Es decir, entraron por palancas, nepotismo, han avanzado en su carrera judicial, no por méritos, sino por esas mismas palancas, y que probablemente ya hasta pudieron haber sido denunciados ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero como el Consejo no hace absolutamente nada, pues entonces no pasa absolutamente nada. Ese es el punto. Vean este segundo video, donde pues se siguen quejando de la reforma del Poder Judicial, pero vean lo encendidos que estuvo. Esta chica hasta tiene un carteloncillo que dice: Chávez y el golpe contra el Tribunal Supremo, el inicio del fin de la democracia en Venezuela. Ok. Vamos al evento, vamos al evento, vamos al evento. ¡No! Es una corrupción la que hay en el Poder Judicial de la Federación. Vamos al evento. Vean nada más. Aquí el punto es que hay gente que los confronta. O sea, hay asistentes, porque no todos fueron los trabajadores del Poder Judicial, pero hay gente que los confronta. O sea, hay asistentes a este foro, encabezado por la ministra Lenia Batres en Guanajuato, que sí les están diciendo son corruptos. O sea, que no solamente son las entrevistas, sino que los están grabando para llegar a ese punto de exhibir lo que está pasando. ¿Cuál es el escenario particular en el que estamos en este momento? Se le pregunta a la propia ministra Lenia Batres, pues, qué es lo que considera sobre, pues, estas manifestaciones, y un poco a los medios de comunicación, pues, les dijo, y aquí rescato esto de Gwendolyn Adame, que es una infamia, que están prácticamente desinformando a los trabajadores y los mandan a provocar. Vamos a escuchar esto. Yo creo que mandaron a los trabajadores, los están desinformando y los mandan a provocar. Deberían ser más decentes los jefes de esos trabajadores y defenderse solos. Es una infamia que manipulen a los trabajadores que no están siendo afectados por la reforma. Yo creo que mandaron... Pues ahí está. La ministra Lenia Batres dice: yo creo que mandaron a los trabajadores, los están desinformando y los mandaron a provocar, ¿A la ministra Lenia Batres le fue mal en la reforma o en el foro? No, en realidad no, porque como les dije, no todos en Guanajuato fueron a criticar, algunos también fueron a escuchar. Este es el video que sube la ministra Lenia Batres. Ahí les va. Pues sí, hubo gente que pidió reforma. Reforma, reforma.